Hasta las 17. Se insiste. Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por un almacenero. Las multitudes no odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por este país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche, en el Día del Pensamiento Nacional. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda hora de Tarde para Excusas, la segunda producción propia de FM de la Azotea. Y como todos los martes nos acompañan Alejandra y Pablo y Alejandra. ¿Cómo están, estimados y estimadas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos bien, un poco con tos, como siempre, media enfermiña, pero bueno, bien. Buenas tardes, Claudio, Seba. Acá, bueno, siempre planteando esto del clima, ¿no? Mucha humedad en Mar del Plata. De nuevo en el aire en Tarde para Excusas, tratando de seguir compartiendo los temas de salud, de actualidad y también siempre afirmar, ¿no?, la salud como un derecho humano. Hoy vamos a tratar de tener una mirada de Arnaldo Medina. Arnaldo Medina es médico, es el vicerrector de la UNAJ, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, también es el director del Instituto de Ciencia y de Salud de la Universidad. Y fue el primer director del Hospital El Cruce, un hospital de tercer nivel, de alta complejidad, muy importante para el sistema sanitario, que hoy está puesto en boga como muchos de los derechos en la salud pública con los hospitales, ¿no? En sintonía también con lo que está pasando en Capital Federal, como es el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta del 5x1, que vamos a poder tratar de reflexionar sobre ese tema. Arnaldo, te saludamos desde acá, desde FM de la Azotea, comunicación participativa en el estudio Rodolfo Walsh. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No tengo buena audición, no la voz. Sé que me están saludando. Hola. Hola, ¿ahí nos escuchás bien? Ahí sí, ahí un poco ahí mejor. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Arnaldo. Arnaldo, ahí te estamos presentando y comentamos un poco de compartir este momento con vos para ver tu mirada desde la realidad sanitaria actual. ¿Cómo estás viendo desde tu labor diaria este momento actual de la salud en la Argentina? Bien, ¿no? Es un momento difícil como el de todo el país, ¿cierto? Es muy difícil poder aislar lo sanitario, la salud, de lo que pasa a nivel de lo social y de la economía. Como decía Ramón Carrillo, no hay política de salud sin política social y no hay política social sin política económica. Es decir, están muy ligados. Por eso creo que lo primero a considerar son las consecuencias sobre la salud de un ajuste que es brutal. Es decir, acá hay mayor cantidad de gente que está cayendo en la pobreza, con un aumento del índice de la pobreza. Bueno, imagínense que aquí en nuestra realidad cotidiana, en el conurbano bonaerense, yo estoy en
una universidad pública, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en el municipio de Florencio Varela, en zona sur, segundo cordón, donde, bueno, cierran comercios todos los días. Sin ir más lejos, un dato que el otro día me pasaron de La Matanza, donde prácticamente han cerrado más del 30% de comercios minoristas, ¿no? Un dato que la verdad asusta. Y bueno, este ajuste tiene consecuencias sobre la salud irremediablemente. Uno lo primero que tiene que pensar es en lo nutricional, la dificultad de alimentarse de muchas familias. Esto ha llevado a un aumento casi exponencial de comedores, merenderos, ¿no? Con distintas denominaciones, distintos formatos en los distintos distritos, en los distintos territorios. Aquí todavía no se ve la desnutrición, ¿no? O por lo menos todavía no aparecen los indicadores de una desnutrición grave, pero sí sabemos de casos de desnutrición, es decir, desnutridos graves, por ejemplo, que hace tiempo que no veíamos en nuestra realidad, como lo veíamos hace 15, 20 años, bueno, han vuelto a aparecer casos. Y después está el problema de la obesidad, que es un problema también de malnutrición, que se agrava, es decir, es un problema que afecta particularmente a población pobre. Otro efecto muy importante de la situación económica es la merma en la compra de medicamentos. Yo diría más que la compra, ¿no? Es en el acceso al medicamento de amplias franjas de la población. Tenemos los problemas de acceso que se dan por la disminución de los programas nacionales, tanto los dirigidos a patologías específicas como, bueno, tuberculosis, medicamentos para las enfermedades crónicas, para la diabetes, para la epilepsia, que son programas que ya tienen cierta tradición en la provincia de Buenos Aires, y las mermas en el programa Remediar, que son muy significativas. En un programa que tenía 79 medicamentos, hoy están entregando 29, con disminuciones en la entrega respecto a lo que se entregaba hace 3 años, que en algunos casos llega a un 30% menos, digamos un 30% de lo que se entregaba, un 70% menos. A esta dificultad en el acceso de medicamentos básicos que se distribuían en los centros de atención primaria de la salud a lo largo de todo el territorio nacional y que permitían el acceso a toda la población a estos medicamentos, hay que sumar el problema de la adquisición de medicamentos. A veces gente que tiene cobertura, que tiene que pagar un coseguro, tiene que realizar un copago para el medicamento y no lo puede hacer, por falta de dinero, por dificultades económicas. Un caso donde esto tiene muchísimo impacto es en el PAMI, datos de la Confederación Farmacéutica Argentina. El último año, estoy hablando de mayo para atrás, es decir, no tenemos los datos de los últimos meses que deben ser mucho peores. De mayo para atrás, o sea, el año que va de mayo de 2017 a mayo de 2018, se vendieron 10 millones menos de unidades de medicamento para pacientes con PAMI. Esto significa, dice llanamente, discontinuidad de tratamientos y abandono de tratamiento. Esto significa también que probablemente haya gente no solo que agrava su enfermedad, sino también hay gente que se muera por esta causa. Arnaldo, bueno, a esto le podemos sumar otras dificultades de acceso, las dificultades económicas por la devaluación brutal, con aumentos fundamentalmente de los insumos que están vinculados al dólar, que tienen valor dólar, que en todos los servicios de salud hoy tienen dificultades para adquirirlos. Esto se traduce en postergación de cirugías, suspensión de cirugías, y a veces que ciertos insumos muy caros lo tiene que comprar la propia gente
en el sector público y también en el sector de la seguridad social. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Alejandra te habla. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te quería preguntar, vos estás en el Foro Popular de Salud. ¿En qué consiste el Foro Popular de Salud? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen? Bueno, el Foro Popular de Salud es una organización, es un colectivo de personas que nos convoca la salud y el acceso a la salud para toda la población. Reivindicamos el derecho a la salud de todos los argentinos y nos preocupa que se lleven adelante políticas de salud que mejoren la equidad, que mejoren el acceso de toda la población al sistema, y de esa manera nosotros pensamos que el sector salud puede contribuir a tener una patria más justa, más libre, más soberana. Arnaldo, preguntarte de qué se trata, ¿no? Para aquellos que nos escuchan, que por ahí no lo conocen, nosotros estamos acá en Mar del Plata, el Hospital El Cruce, y cómo es ese desafío que han planteado de trabajar un hospital en red. Bueno, te comento, ¿con quién hablo? ¿Pablo? Pablo, sí. Sí, Pablo. Te comento, bueno, yo estuve en el Hospital del Cruce 9 años, un poco más, o sea, de su fundación del hospital, y de antes también, en el momento en que se planificó. Yo estaba en otra función en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y me tocó la responsabilidad de conducir ese hospital, y fue un hospital que surgió no de una idea de una persona o de un político o de algún sanitarista iluminado, sino que fue producto, su diseño, de la interacción de los actores sanitarios de una región. Es decir, acá hay 4 partidos: Quilmes, Varela, Berazategui y Almirante Brown, que se juntaron los secretarios de salud, se juntaron los directores de hospital. La mayoría de esos hospitales son provinciales, salvo uno que es municipal, en Quilmes, el Oyer. Estoy hablando de 8 hospitales, la región sanitaria, y en conjunto tomaron algunas decisiones respecto al diseño de este hospital que después marcaron las decisiones que se fueron tomando a futuro. Esas decisiones fueron de que sea un hospital para la red, que sea un hospital de derivación de otros hospitales, que estuviera al servicio de los otros hospitales de la red, que también pudiera estar al servicio de otros hospitales de la provincia o de la nación que lo requirieran en algunas en algunos servicios que hicieran falta, y se planteó como hospital de alta complejidad. Esas son las definiciones básicas que se tomaron. Así se programó el hospital, se llevó adelante, y como hospital de red significa que no se puede definir el hospital por sí mismo, si no se puede pensar el cruce pensando solamente en lo que hay del cruce, puertas para adentro, sino que se puede pensar en la red misma. Es decir, qué ocurre en el hospital Vita Pueblo, el hospital Mi Pueblo de Florencia Varela, el hospital Oyer de Quilmes, el Iriarte de Quilmes, los hospitales de Almirante Brown. Es decir, qué producción tienen esos hospitales, qué servicios, qué necesidades de resolución tienen en un tercer nivel, en una alta complejidad, qué ocurre con los centros de atención primaria de la salud. Es decir, pensado en una red de tal manera que los ciudadanos que viven en este territorio, que tengamos en cuenta que es un territorio históricamente castigado por las políticas públicas, es decir, un territorio abandonado, podría decirse, es decir, un área muy pobre, alta concentración demográfica, índices de pobreza muy altos, que este hospital, que fue una reivindicación histórica para toda esta región, permitió
consolidar la articulación de una red. ¿Y qué significa trabajar en red? Bueno, que los pacientes no estén a la deriva, que el paciente pueda resolver sus problemas de acuerdo a las necesidades que le vayan dando a medida que transcurre por el sistema de salud. Y esto significa que el tratamiento de las personas no es solamente el medicamento, no es solamente la tecnología que se aplica en las personas, sino también hay una parte del tratamiento que es la red misma. Es decir, muchas veces nosotros tenemos acceso a la medicación oncológica, tenemos acceso a que una persona puede ir al médico, pero tiene que hacer colas de muchas horas para poder sacar un turno, o tiene que estar a la deriva preguntando a qué lugar lo derivan, o tiene que ir con un papelito a un hospital a ver si alguien lo atiende. En este caso, la red se ocupa de las personas, está centrada en las personas. Es decir, las personas son la clave a través de la cual se organiza toda la red y todos los servicios de salud, y se facilita el tránsito de las personas, no solamente que puedan ahorrar tiempo, ¿no?, sino que puedan resolver su problema en una forma mucho más eficaz. Ustedes entenderán que muchos de las personas, de los ciudadanos que tienen padecimientos de salud, a su vez se les suma un padecimiento, ¿no?, que es el problema económico, la angustia que les genera ese padecimiento de salud. Bueno, que haya una red que lo contenga, que lo acompañe. Bueno, eso es lo que intentamos hacer durante todos estos años en el trabajo en red, no solamente con el Hospital del Cruce, sino con los municipios y con todos los hospitales de la región. Arnaldo, Alejandra te sigue hablando. Sí, Alejandra. Este año, en junio, hubo un abrazo solidario con la participación de 15.000 personas, más o menos. ¿En qué condiciones trabaja hoy el hospital? Alejandra, primero te corrijo, no fueron 15.000, fueron 30.000. ¿30.000? Bueno, perdón, no 30.000. Digo, más del número, 15.000 es mucho, ¿no? Sí, 30.000 también. Yo te puedo decir que nunca vi, en la historia que vi, nunca una manifestación de apoyo a un hospital tan grande. Nunca la vi. Ni lo que vi ni lo que me contaron. Sí, fue muy Creo emocionante. Que no se ha visto en nuestro país una manifestación tan grande de apoyo a un hospital. De personas que se movieron en forma espontánea, y no hubo colectivo, no hubo movilización política, no hubo movilización gremial, había banderas argentinas, no había gremios, no había pecheras, no había identificaciones políticas. Claro, Personas que eran de la región y que venían de todos los lugares del país, que venían a apoyar el hospital, la salud pública, y mucho más que eso, ¿no? Como dijo un colega, venían a defender el valor simbólico de que los argentinos podemos resolver nuestros problemas. Y ese Bueno, abrazo... esta manifestación, Sí. creo yo que generó primero un enorme apoyo a quienes están trabajando dentro del hospital. Segundo, también un apoyo muy muy fuerte, una idea, es decir, una idea, un concepto de cómo deben resolverse los problemas de salud, que creo que tiene que ver con la red misma, con la dignidad con que se atienden las personas, con la calidad humana, con el respeto al derecho que tienen las personas a la salud. Bien. Por otro lado, creo que generó también en estos trabajadores, muchos de ellos que se formaron dentro del hospital, muchos que salieron a reclamar para mantener no solamente el presupuesto, que se lo quería recortar brutalmente, sino también la calidad de atención del hospital, para mantener la red, muchos muy jóvenes, otros con más experiencia. Indudablemente quedó el peso de una responsabilidad enorme,
¿no? De esa comunidad que salió a apoyarlos, de esa respuesta que ellos tuvieron. Bien, hubo una reacción del gobierno de ir atrás, ¿no? con ese recorte brutal. De 40%. No obstante, sí. el recorte igual existe, por algunas cuestiones que yo ya he mencionado, el aumento de los insumos, por el valor dólar, Claro, sí. por disminución del envío de las partidas que estaban prometidas, por el planteo del presupuesto del año próximo que no cubre para nada la necesidad del hospital, y fundamentalmente por un recorte en los salarios de los trabajadores, que se les ofrece una paritaria del 15%, que todos nos damos cuenta, primero que es inferior a todas las paritarias que se vienen resolviendo en los últimos tiempos. Y todos nos damos cuenta de la insuficiencia de este incremento salarial, con una inflación que está, según los más optimistas, en el orden del 48% para este año. Creo que así es el mayor recorte. Pensemos que un hospital que tiene el 60% del gasto en el recurso humano, en los trabajadores, un recorte del 25%, por decir un número promedio, aunque es más de acuerdo a la inflación, de un 25% en la fuerza del trabajo, ya ahí estamos en un recorte general del hospital que está en el orden aproximadamente del 15%. Solamente viendo lo que ocurre con los salarios de los trabajadores. Después se han difundido en las redes en las últimas horas algunos testimonios de médicos del hospital que plantean falta de insumos, reprogramación de cirugías, pacientes que están hace meses esperando una cirugía. Bueno, esto es consecuencia también del ajuste que se está llevando adelante en este hospital. Estamos escuchando a Arnaldo Medina sobre la situación actual en la salud. Ahora puntualmente estamos hablando sobre el cruce. Arnaldo, preguntarte cómo viene siendo este desafío de articular, por un lado, la universidad con el hospital, ¿no? Algo que sin ninguna duda influye en los recursos humanos que se van construyendo. Sí, allí varias consideraciones para hacer, ¿no? Son dos instituciones que tienen fines distintos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque se entrecruzan en algún sentido. La universidad tiene un fin educativo, el hospital un fin asistencial, y se entrecruzan fundamentalmente en la función de investigación. Hay todo un capítulo de la investigación traslacional que lleva adelante el hospital, que está imbricado con la labor de la universidad. Durante los primeros, digamos, 2 años de la gestión de este gobierno, hubo un ataque muy frontal desde la conducción de aquel entonces al hospital. Es la misma conducción que llevó al hospital al borde de la parálisis, que quiso aplicar un ajuste brutal, más allá que ellos decían que les venía de arriba, pero que tuvo también una muy mala relación con los trabajadores, y los trabajadores lo expresaron claramente cuando manifestaron, y que fue una conducción radicalmente removida del hospital. Hoy la relación es distinta, hoy los directores del hospital son todos de allí, de dentro del hospital. Hay un clima, digamos, en la relación entre las dos instituciones que ha mejorado mucho. Estamos trabajando mucho en muchos aspectos. Por supuesto que tanto el hospital como la universidad, los ajustes presupuestarios de este gobierno en general, después lo que se ha acelerado después de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos afectan a ambos, pero, bueno, no obstante, el hospital, que es un hospital universitario, precisamente por la relación con la universidad, y está rankeado como segundo hospital universitario de Latinoamérica, esto hay que remarcarlo, es un hospital universitario, está rankeado como tal, y esto es lo que le da valor al hospital también, y también le da valor a la universidad.
Bueno, estamos con un proyecto de atravesar esta etapa, de trabajar en conjunto, de seguir desarrollando todas aquellas acciones que permitan mejorar la gestión de conocimiento de la salud en nuestra región y en nuestra actividad cotidiana. Arnaldo, ¿qué se propone desde el Foro Popular de Salud, digo, como proyecto a futuro en la salud en la Argentina, ¿no? Con toda la complejidad que tiene nuestro sistema, nuestro campo de la salud? Bien, lo que proponemos, precisamente, la propuesta del foro es eso, ¿no? Es mirar hacia adelante también. Por supuesto que reconociendo nuestra historia, reconociendo de dónde venimos, siendo autocríticos. Nosotros defendemos las políticas de salud que ha llevado adelante el gobierno peronista, el último gobierno, pero también somos, cuando hace falta, autocríticos y pensamos que como primer concepto tienen que ser visibles las políticas públicas de salud. Nosotros luchamos por eso. Es decir, las políticas de salud hoy en nuestro país, o hasta ahora, porque ahora están pasando muchas cosas, hasta ahora no eran visibles. O sea, pareciera que los argentinos se lleve adelante cualquier política, igual a cada uno le tocaba lo que le tocaba. El que está en el sector público le toca el sector público, el de la seguridad social, su obra social puede funcionar mejor o peor, si puede acceder económicamente a un prepago lo accede. Sin embargo, empezaron a ocurrir en nuestro país ciertos hechos. Uno es el abrazo del cruce. Yo creo que hay un antes y un después, sinceramente. Creo que tuvo un gran impacto en la comunidad, no solamente en nuestra región, sino a nivel nacional. Creo que también se hizo una primera marcha de defensa de la salud pública, después que fue degradado el Ministerio de Salud a Secretaría. Primera vez que se hace una marcha exclusivamente de la salud. Sí. Siempre la salud estuvo en un conjunto de reivindicaciones, pero nunca como reivindicación principal. Ahora está ocurriendo también un hecho muy particular con la enfermería, es decir, a partir de una resolución, mejor dicho, de un decreto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde se excluye a la enfermería de la carrera sanitaria, a los licenciados en enfermería quedan excluidos. Por supuesto, también los licenciados en quirófanos quedan excluidos, esas dos profesiones que no hay que explicar mucho por qué son de la salud, ¿no? Porque son profesiones de la salud. Por otro lado, son profesionales que estudian en sus carreras de grado casi, digamos, el mismo tiempo y con la misma dificultad que estudian los kinesiólogos, que estudian los médicos, el resto de las profesiones. Quedaron excluidos. Si bien esto se dio en la ciudad de Buenos Aires, ha generado una reacción a nivel nacional, con una marcha el 9 de noviembre que fue multitudinario. Se habla de 10.000 enfermeros en la calle. Y ahora el 21 de noviembre va a haber otra marcha a Plaza de Mayo, que se espera que sea muy, muy grande. En realidad ningún medio ha dado cuenta mucho de esto, pero esto está pasando en la sociedad. Esto está teniendo mucho impacto. Y esto está haciendo visible precisamente lo que yo planteaba al principio, las políticas de salud. Se está viendo que no da lo mismo cualquier política, que hay políticas que son inclusivas, que hay políticas que tienen en cuenta la salud como un derecho humano, y hay políticas que tienen en cuenta la salud como si fuera una mercancía, como si la salud no fuera una inversión, un motor para el desarrollo. Nosotros creemos que es así. Si no puede haber desarrollo a nivel nacional sin un buen nivel de salud del pueblo argentino. Y bueno, esta es la propuesta, imbricar estas políticas de salud con, por supuesto, las políticas sociales, las políticas económicas. Hablábamos de esto al principio. Y después, indudablemente, nuestro país requiere de algún tipo
de reformas, de políticas que lleven adelante una mayor integración de su sistema de salud. Nosotros tenemos sistema público, nacional, provincial, municipal, con cada vez mayor participación de los municipios, 15% del gasto de salud a nivel nacional de los municipios, mucho más en la provincia de Buenos Aires. Tenemos más de 300 obras sociales nacionales, tenemos las obras sociales de las Fuerzas Armadas, las obras sociales de las universidades, las obras sociales provinciales, el PAMI. Bueno, todo esto por supuesto que es muy difícil de coordinar. A veces los pacientes, como decíamos al principio cuando hablábamos de las redes, están a la deriva, porque tienen una obra social nacional, pero no pueden ir al hospital público porque no lo recibe, o no puede ir a una clínica privada porque no atiende esa obra social, o no puede sostener un médico de cabecera porque el médico de cabecera aparte le cobra un arancel. Bueno, diversos problemas que esto se llama fragmentación, ¿no? y segmentación de nuestro sistema de salud. Bueno, la idea es poder llevar adelante políticas que permitan de alguna manera integrarlo sin modificar la composición básica que ya tiene el sistema. Es decir, acá nuestro sistema tiene obras sociales que hasta es un valor cultural. Es decir, hoy quien tiene una obra social se siente dignificado, forma parte del acervo cultural de nuestro país, que todos quieren tener un carnet, una cobertura. Quienes están en el sector público, bueno, se puede seguir atendiendo en el sector público. Lo importante es asegurar un piso de acceso, de calidad suficiente, que sea igual para todos los argentinos. Bueno, esto sabemos que hoy no se da, que no es lo mismo en todas las provincias, que no es lo mismo en todas las regiones, no es lo mismo hacia el interior en los distintos segmentos sociales de nuestra población. Bueno, tenemos que lograr hacer eso, tenemos que hacerlo. Hay que trabajar en conjunto con el sector sindical. Dentro del foro estamos haciéndolo, tenemos algunos integrantes que pertenecen al sector sindical, tenemos mucho diálogo. También hay que trabajar con el sector privado, ¿por qué no? Es decir, allí hay capacidad instalada, hay fuentes de trabajo, hay empresarios nacionales, y entre todos tenemos que resolver la configuración que tiene nuestro sistema. Yo creo que esto ya es, digamos, va en las distintas opiniones, ¿no?, que puede tener cada uno respecto a cómo integrarlo. Es algo que yo creo que todavía hay que discutirlo mucho en la sociedad, pero va ganando fuerza, y yo creo firmemente en esto, que hay posibilidad de integrarlo como a dos puntas, ¿no? Es decir, pensar en algo que resuelva las enfermedades de muy alto costo, que algunos le llaman catastróficas, que son las de muy alto costo, que sobre todo requieren insumos y medicamentos de muy alto costo. Eso se puede pensar en algún seguro, en un dispositivo muy coordinado que permita a todos los argentinos, sea cual sea el sistema de cobertura que tenga, tener un dispositivo muy coordinado, parecido, donde puedan estar implicados, por supuesto, también el sector público y por supuesto el sector privado. Y pensar también, es decir, esa es una punta, la punta de la complejidad tecnológica, digo, y no es casualidad complejidad tecnológica, porque hay otra complejidad que es muy importante. Yo creo que es el problema de complejidad que tenemos los argentinos, que es la complejidad social, de un primer nivel de atención, donde también a través de regulaciones se podría trabajar para asegurar que todos los argentinos tengan un médico de cabecera, un equipo de salud familiar y comunitaria. Ya está demostrado en el mundo que los sistemas orientados a la atención primaria, se llaman aquellos que tienen estos dispositivos de puerta de entrada, se los llama, de médico de cabecera, de equipo de salud familiar y comunitaria, son mucho más eficientes, son mucho más eficaces, y tienen mejor calidad, mejor aceptabilidad de los usuarios. Es decir, un sistema de salud de que cada uno va al especialista por su cuenta y en forma
anárquica y descoordinada, no puede funcionar bien. Que tiene que haber un sistema que se llama de puerta de entrada, en el cual las personas tengan su equipo que lo sigue longitudinalmente. La vida, por supuesto, lo puede cambiar cuando está desconforme, en cualquier momento de la vida, pero que realice un seguimiento longitudinal del paciente, de la familia, que puede también coordinar con otros niveles, es decir, un paciente requiere mayor complejidad, puede ir a un hospital, pero después vuelve a su médico de cabecera, que recupera su historia, que conoce dónde vive, que conoce su realidad concreta y que lo puede ayudar en ese equipo, ¿no? Hoy se está hablando mucho de una relación proactiva entre el paciente, entre el ciudadano y el equipo de salud, ¿no? Sobre todo para el enfoque de las patologías crónicas, donde por más que actúe el equipo de salud, si el paciente no colabora, si no se educa, si no mejora o puede resolver el problema de ciertos hábitos, de ciertos estilos de vida, fundamentalmente en la alimentación, en la actividad física, etcétera, si se da esa relación proactiva, es donde se va a ganar muchísimo terreno a la salud. Y por supuesto que esto es un sistema que está orientado a la salud y no a la enfermedad. Hoy nosotros tenemos un sistema de enfermedad que cuando uno está enfermo, bueno, va con las consecuencias de la enfermedad. Lo importante es tener un sistema proactivo que esté promoviendo la salud permanentemente, sin dejar de lado, por supuesto, y mejorando todo lo que es la atención de aquellos que caen en una situación de enfermedad, que también es prevenir, porque la situación de enfermedad, cuando uno actúa bien, oportunamente, eficazmente, impide que después uno transcurra con secuelas, con discapacidades. Es decir, siempre hay prevención, en cualquier momento. Incluso cuando hay una discapacidad también se previene, ¿no? Porque se mejora la calidad de vida a través de la rehabilitación. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Por supuesto que la sociedad tiene que pensar muy bien qué recursos le da el sistema de salud. Hoy la Argentina tiene un gasto aproximado, porque tampoco se conocen bien los números, la verdad que esto es una falencia, ¿no?, de nuestro sistema, pero está seguramente entre el 8 y el 10% del Producto Bruto es gasto en salud. Es un gasto importante. Mucho de ese gasto tiene un componente privado, de bolsillo se llama, o sea que las personas pagan, a veces en forma particular por dificultades en el acceso en sus sistemas de cobertura, terminan pagando en forma privada, a veces porque bueno no tienen ese acceso, y a veces porque buscan la cobertura privada. Bueno, la idea es que el gasto privado no ponga en riesgo la economía familiar a las personas, es decir, que no ocurra como en otros países, que a veces se producen quiebras, ¿no?, ante una dificultad de salud, ¿no?, más lejos. Sí, como los países limítrofes, o lo que pasa en Estados Unidos. Como lo vemos, claro, sí, lo vemos mucho ahí en los Estados Unidos. Arnaldo, te vamos a despedir y agradecer por la comunicación con FM de la Azotea acá en Mar del Plata, donde hacemos comunicación participativa. Y también te saludamos porque vos también tenés tu proyecto radial de Redes en Salud ahí en la universidad. Así es, también soy de la radio. Así que, bueno, te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Ha sido un placer poder conversar en estos minutos con ustedes y con toda la audiencia que está escuchando. Bueno, saludos a toda la gente de Mar del Plata. Un saludo grande. Gracias por haber hablado con nosotros. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Pasaba la entrevista con Arnaldo Medina, vicerrector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Pueden pasar UNAG,
sea, unaj.edu.ar. Ahí en el margen superior derecho dice Radio en Vivo. Ahí tienen la posibilidad de escuchar producciones de estudiantes y también de autoridades de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Lo entrevistábamos aquí en el bloque de salud, en el contexto de que fuera director del hospital El Cruce, ahí en Florencio Varela, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y también obviamente con una mirada sobre la salud en general en la previa de lo que debería ser el comienzo del tratamiento del presupuesto 2019 en la Cámara de Senadores, y bueno, y obviamente una mirada de alerta de que estemos expectantes de lo que va a acontecer en la Cámara Alta con un tema tan sensible como son los números en general y en particular sobre la salud. Sí, dando, ¿no?, esta visión que hemos compartido mucho, ¿no?, de darle visibilidad a los temas de salud en las políticas. Nosotros los tratamos de hacer desde lo comunicacional y también haciendo un análisis, Arnaldo, sobre ir a un sistema integrado de salud, ¿no?, fortaleciendo el primer nivel de atención, dándole mucha importancia al tercer nivel, de que realmente no sea un gasto muy grande. Estamos hablando de un 8%, un 10% del Producto Bruto Interno, lo cual es muchísimo dinero, y nos compartió esta charla tan importante, con algunos hitos que se vienen dando en salud. Uno fue esto, el abrazo solidario en el Cruce. El otro fue claramente el 4, cuando después de que este gobierno, digamos, sacara el ministerio. Ahora está lo de enfermería, sí, que realmente es gravísimo. Y algo que, Claudio, aprovecho para compartirte, es el 5x1, ¿no? Esta propuesta en Cava, que realmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está dispuesto a enviarlo por decreto, lo que implicaría realmente reducir personal y servicios de salud que realmente son en especialidades muy importantes para todos los argentinos y argentinas. Sí, más allá de que en la legislatura Horacio Rodríguez Larreta y el Frente Electoral Cambiemos tiene mayoría, no logró encontrar los números en consenso y por decreto puso en marcha ya hace un tiempo lo que es esta unificación de 5 hospitales en el sur de la ciudad, obviamente con un nuevo trasfondo de un negocio inmobiliario que caracteriza a el PRO en la ciudad autónoma desde hace mucho tiempo, y que en particular en y que incluso lo visibilizan de esa manera, porque dan cuenta de que parte del presupuesto total va a ser con parte de la venta del edificio de estas instituciones que van a ser utilizadas, o sea que ya de antemano lo ponen en tela de juicio. Esto va a ser un negocio inmobiliario primero para dar forma a esta unificación de 5 hospitales que luego van a confluir en lo que es todo el predio del Hospital Muñiz. Así que, bueno, uno de los tantos negocios inmobiliarios del Frente Electoral Cambiemos. 10 minutos, tan solo 10 minutos restan para el cierre de este programa radiofónico. En cuanto a cómo seguir, nosotros tenemos un camino solo, que es insistir, 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 insistir y seguir insistiendo. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad.